Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Señor Jesucristo, vamos a seguir leyendo y oyendo la palabra de Dios en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. El versículo que vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo es el versículo 3 y dice así la palabra de Dios. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. También lea lo que está escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Amado pueblo de Dios, tanto como hermanos y hermanas, quienes por la gracia y la misericordia de Dios estamos congregados bajo esta carpa en esta tarde, debemos siempre de agradecerle a Dios, especialmente por el Señor Jesucristo, y por la oportunidad que Él nos da el poder estar reunidos en la presencia santa y divina de Él. Yo siempre he dicho de que llegará el día, hermanos amados, en que este trabajo, en que este movimiento de las conferencias se terminarán. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene para llevarse a la iglesia. Y en el momento de su venida, ninguno más se congregará delante de Él en este mundo, sino antes ya nos habremos ido para estar con Él por la eternidad en nuestro verdadero lugar. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta y creerlo de todo nuestro corazón, hermanos y hermanas. Nos vamos a ir, ¿verdad? Nos vamos a ir. ¿Cuándo? Solo el Señor lo sabe, pero nos vamos a ir. Pero mientras tanto, que ese momento llegue en que la iglesia nos vayamos de este mundo, Él por su Santo Espíritu está tocando el corazón siempre de su pueblo para llevar a efecto conferencias, y gracias a Dios, porque lo que antes no se veía hoy, en estos últimos tiempos, se está dejando ver, ya que en el pasado solamente una conferencia, si al caso, 2 conferencias en una semana. Pero hoy, semana tras semanas, hay de 3, de 4 conferencias, como en esta semana en la cual estamos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque el anhelo de Dios por su Santo Espíritu es mantenernos siempre congregados en su santa presencia para hacernos oír su palabra, con la cual siempre ha venido instruyendo a su pueblo, para que nosotros, mientras tanto que estemos en el mundo, tengamos una vida excelente, una vida agradable delante de Dios y del mundo que nos mira. Esta vez le dijo el profeta Natán al rey
David: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Gracias a Dios, hermanos, por la vida que Dios le da al ser humano para estar sobre la tierra. Y mientras tanto que la persona esté en vida, y mientras tanto que la iglesia esté en el mundo, Dios siempre ha venido dando esa facultad a su pueblo o a la iglesia, como podemos decir, y como también en la vida individual de cada uno de nosotros, la posibilidad de hacer, de llevar a efecto lo que muchas veces Él, por su Santo Espíritu, llega a despertar en el corazón de nosotros, la iglesia, o de cada uno de nosotros en particular. Esta vez el rey David, según vemos en este versículo que hemos dado lectura, el hombre de Dios nació un deseo muy grande en su corazón. No cabe duda, ese deseo pudo haber hecho que el rey suspirara también delante de Dios, y por eso Dios envió al profeta para decirle a este rey que hiciera todo lo que estaba en su corazón. Pero ¿sabe qué es la expresión que tanto me agrada y me satisface de este versículo? Es porque el profeta no solamente le dijo al rey que hiciera todo lo que estaba en su corazón, sino especialmente le dijo: porque Jehová está contigo, mire hermano. Porque Jehová está contigo, le dijo. Esa palabra despierta un valor en la vida, coloca ánimo en el corazón del creyente, porque sabe muy bien que hay alguien con él, y este es el Señor, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que sin él no se puede hacer nada. David no podría, el hombre de Dios, edificar una casa para Dios sin la presencia de Dios. Por eso el profeta le dijo: porque Jehová está contigo. Estando Dios con él, él podía sentir y tener toda la libertad que él podría haber deseado, fíjese hermano, para realizar lo que el deseo que estaba en su corazón hacer en cuanto a Dios. Y dice el versículo que dimos lectura aquí en el libro de Eclesiastés, dice la palabra que leímos, oiga, que dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Durante el tiempo de la vida, hermanos, que Dios nos da a nosotros como humanos sobre la tierra, ahí también podremos considerar la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando ya ninguno de nosotros esté en este mundo, es cuando se puede decir también de que la iglesia ya no está en el mundo. Pero que mientras tanto que la iglesia está sobre la tierra, compuesta por hombres y mujeres redimidos, comprados con la preciosa sangre de Cristo, durante ese tiempo Dios nos da la facultad de hacer algo en la obra de Dios. Miremos este versículo, vamos a leer
también lo que está escrito aquí en el Salmo 60. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aquí en este Salmo, le voy a leer el Salmo 38, versículo 9, vamos a leer. Salmo 38, versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Muchas veces, hermanos amados, se suspira, ¿verdad? Y un suspiro no sale por gusto. Un suspiro nunca está por demás. Hay un motivo tras de este suspiro por el cual se suspira. Pero qué bueno y qué lindo, no cabe duda, ha de ser delante de Dios cuando se suspira por algo que se desea hacer, hermanos, en este mundo, porque ya viniendo Cristo, partiendo nosotros de este mundo, estando allá en nuestro verdadero lugar, jamás alguien pensará todavía en conferencias, mucho menos de dejar sus quehaceres, los quehaceres como lo hacemos hoy, tal vez el trabajo en el campo, los quehaceres en la cocina, mientras hermanas dejan sus quehaceres, sus trabajos y vienen a una conferencia, pero ya estando en ese lugar glorioso, ninguno, hermanos amados, podrá pensar en algo en cuanto a la obra de Dios. Si no es ahora, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí hallamos este versículo que hemos dado lectura. Señor, dice la palabra, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Yo pienso que los hermanos aquí un día pensaron ellos en conferencias también. Tal vez o seguramente no es por competencia, así, porque como ellos son pocos y como ellos hay muchas asambleas también, muy pocos en número, pero gracias a Dios cuando no se piensa en lo poco de lo cual se compone una asamblea, ni tampoco se confía en la cantidad de pueblo que hay en una asamblea. Pero qué bueno es cuando se piensa, hermanos, en una conferencia, y vale la pena decir que cuando se lleva a efecto algo, no es porque realmente haya sido una necedad del corazón para llevar a efecto algo, sino que son los buenos deseos que despierta el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Nació de alguien, ¿verdad? Despertó en alguien, como oíamos por la mañana. El deseo ya le haber dicho, ¿cómo no hacemos conferencia? Hagamos una conferencia. Y después de una se hará otra, y después de otra se hará otra, y se seguirá, ¿verdad?, haciendo conferencias. Porque no puede ser, ¿verdad?, que se hizo una conferencia y solamente una y ahí se quedó al olvido. No es así. El pueblo de Dios sintió en su corazón, y no cabe duda, hablaron todos, confirmaron una conferencia, buscaron al Señor en oración. Dice la palabra, Señor, delante de ti están todos mis deseos, mira hermano y hermana, y mi suspiro no te es oculto. Se suspira el bien de la obra porque se desea
el crecimiento, se desea la prosperidad, hermanos, de la obra del Señor que está en el mundo. Damos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Oiga que dice esta palabra. Y Él nos fue propicio, hermano y hermana. Eso es lo agradable. Y eso es lo que debemos de aprovechar y lo que debe de aprovechar, hermanos amados, toda asamblea y todo verdadero creyente en Cristo. Si Él esta vez le fue propicio a este sacerdote llamado Esdras, quienes habían buscado a Dios para que Dios les diera la protección necesaria que ellos deseaban, que ellos necesitaban, si Dios les fue propicio a ellos, Dios, hermanos, ha venido haciendo propicio en su iglesia, en su obra, desde que comenzó en Jerusalén hasta hoy día y hasta el momento de la venida del Señor Jesucristo. Esto ha sido la causa por el cual la iglesia ha ido en crecimiento, ha ido en aumento. La iglesia se ha ido extendiéndose por todas las naciones, aunque el diablo astutamente ha querido colocar muchos estorbos al paso de la iglesia, pero la iglesia siempre ha prosperado, siempre ha crecido, siempre ha triunfado. ¿Por qué? Porque no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Oigan, porque no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios les fue propicio, a este sacerdote y a su gente en cuanto a lo que le pidieron, mire hermano, así Dios también será propicio a esta asamblea en estos días de conferencia, en estos días de trabajo, en estos días de adoración hacia su santo nombre. Miremos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura en el primer libro de las Crónicas, capítulo 5? Y leamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todo lo que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra. Y les fue favorable, porque esperaron en Él. Que oiga que dice la palabra de Dios aquí. Y les fue favorable, porque esperaron en Él. Qué lindo, hermanos amados, es esperar en Él. Después de haberle clamado, y después de clamarle, ¿verdad? Porque le iba a decir esto, que no solamente el tiempo que usaron de oración le hayan clamado a Dios, sino que también la guerra ha comenzado. Hoy, hermanos, ha iniciado esa guerra contra el enemigo y deseamos tener victorias de parte de Dios, porque así dijo el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 57, y también en el 58, hallamos la estabilidad que el Espíritu Santo anhela en cuanto a la fe y a la confianza que debe de haber en el Dios bendito que está con nosotros, hermanos amados. Dice la palabra, clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. Eso es lo que debe de infundir en nosotros valor, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Algo que nosotros nos conviene hacer entonces. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros hacer?
sabiendo que el Espíritu Santo, porque ahora ya no es el profeta Natán, sino que es el Espíritu Santo quien nos dice que el Señor está con nosotros, como dice allá en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso nos lo dice ahora el Espíritu Santo a nosotros. Pero también nos enseña, hermanos, nos instruye en cuanto al carácter de vida que debe de manifestarse en nosotros, sabiendo que Dios está con nosotros, hermanos amados. También el Espíritu Santo nos recomienda, nos aconseja cómo y de qué manera debe de ser el carácter espiritual de cada uno de nosotros, los que tenemos con nosotros a este Dios Santo. Miren qué dice la palabra. Oiga lo que está escrito en la segunda carta a los Corintios. Oiga qué dice la palabra en el capítulo 13, versículo que vamos a leer es el 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Él nunca niega su presencia, hermanos, entre nosotros, su pueblo. Pero muchas veces nosotros no tomamos muy en cuenta la presencia santa y divina de Él con nosotros. A causa de ello es de que nosotros muchas veces actuamos en una manera distinta a lo que el Espíritu Santo anhela en nuestra vida. Hay una versión donde dice: amados hermanos, termino mi carta, dice el apóstol Pablo, con estas últimas palabras. Así dice en una versión: estén alegres, ¿verdad? Porque eso es estar con gozo. Estén alegres. Qué lindo es cuando los creyentes estamos alegres, hermanos. Cuando la alegría prevalece en nuestra vida. Cuando la alegría está sobre lo que es el enojo, la ira, la contienda. Cuando la alegría se deja ver en nuestra vida, huye de nosotros la tosquedad de nuestro rostro, de nuestro semblante. Dice la palabra: crezcan hasta alcanzar la madurez. Cuando la Escritura dice así, se está refiriendo a la madurez o a la perfección que anhela el Espíritu Santo en que nosotros nos conduzcamos, hermanos amados. Porque esta es una de las cosas. Una de las cosas que el Espíritu Santo anhela es de que nosotros nos perfeccionemos, hermanos. Que nuestra vida se vaya perfeccionándose. ¿Y cómo se puede perfeccionar nuestra vida? Madurando nuestra vida espiritual, manifestándose en nosotros realmente el carácter de Cristo y no el carácter adánico, el cual prevalecía en nosotros cuando estábamos en la incredulidad. Oiga qué dice la palabra: anímense unos a otros, dice la palabra, anímense unos a otros. Por eso dice: sed de un mismo sentir, consolaos y vivid en paz. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, dice la palabra. Mire, hermano y hermana, entonces el Dios de amor, el Dios de paz, estará con ustedes. Oiga, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? De esa manera es como nosotros logramos cerrar todas las hendiduras por las cuales el diablo muchas veces logra meterse y
al meterse muchas veces logra también colocar las rencillas, las enemistades, los pleitos, los disgustos en los propios ancianos para que la bendición, hermanos amados, deseada no se vea. Porque nosotros anhelamos la manifestación del poder de Dios con nosotros, la manifestación del poder de su gracia para con nosotros, hermanos amados, porque nosotros realmente, a causa de nuestra humana debilidad, nosotros no podemos hacer lo que Él hace. Pero nosotros deseamos que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros deseamos que Él haga las cosas que para nosotros son difíciles hacerlas, pero Él está con nosotros, como dijo el profeta Natán: haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Mira, hermano y hermana, confiemos en Dios y esperemos en Dios. Hagamos las cosas que Él desea que nosotros hagamos, pero siempre con la confianza colocada en el que está con nosotros, porque el que está con nosotros no es un Dios falso, no es como uno de aquellos que tienen orejas pero que no oyen, que tienen ojos pero que no ven, que tienen manos pero no palpan, que tienen pies pero no caminan. No, el Dios que está con nosotros, hermanos amados, es el Dios todopoderoso, es el Dios santo, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe. Él es el que está con nosotros, hermanos amados. Entonces no queda más en nosotros que confiar en Él y esperar en Él, y Él nos será favorable en estas conferencias. Gracias damos a Dios por su palabra, que nos ha hecho oírla, y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.